Bendecida noche, pueblo del Señor. Damos gracias al buen Padre por su amor, bondad y misericordia recibida este día y porque nos permite llegar hasta el seno de tu hogar a través de las redes sociales. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Esta noche yo quiero, juntamente con usted, podamos escudriñar la palabra del Señor y pedirle al Señor que nuestro corazón esté dispuesto a recibir la palabra de Él. Y quiero invitarte a que juntamente con tu familia te puedas reunir para poder recibir el consejo de la palabra y podamos leer 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra bendita: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero para poder buscar esa santidad, primeramente, tiene que haber temor del Señor en nuestros corazones. Esta noche yo le he puesto como título a este mensaje: el temor de Dios en nuestras familias. ¿Por qué? Porque es tan importante que cada uno de nosotros reflexione y escudriñe su corazón para ver el temor que hay en nuestros corazones delante del Señor. Y la única forma de perfeccionar la santidad es en el temor al Señor. Es necesario que el temor de Dios permanezca en nuestros corazones. Porque dice la palabra en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. O sea que si tú y yo tenemos temor en nuestros corazones, si nuestros hijos tienen temor en sus corazones, vamos a aborrecer el mal. Porque ese es un principio en la palabra. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces tenemos que sacar el mal de nuestros corazones, apartarnos del mal. Pero eso es a través del temor al Señor. Y el temor es reverencia, es exaltación, es honra, es obediencia al Señor. Qué tan importante entonces es que le pidamos al Señor que nos ayude y que ministre un espíritu en nuestros corazones de temor a Él, de admiración, de obediencia, de sujeción a Él, para que Él se pueda agradar de nuestros corazones, de nuestras familias, y seamos familias temerosas al Señor. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En esta tierra estamos de paso únicamente. Salimos del cielo como espíritus, venimos a esta tierra. Dios permite, por medio de nuestros padres, nos dan un cuerpo, pero el alma y el espíritu se introducen al cuerpo. Es una operación que el Padre hace. Lo hermoso y precioso es que solamente estamos de paso en esta tierra, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y dice el Salmo capítulo 23, y a la casa del Señor regresaré. Entonces, nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está en los cielos.
Y entonces ahora nosotros, en este caminar, en esta tierra, dice la palabra en Pedro, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que en todo tiempo el temor del Señor tiene que permanecer en nuestros corazones. El temor del Señor tiene que ser nuestra bandera. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, el temor del Señor tiene que ser y permanecer en nuestros corazones. Joven, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, el temor del Señor tiene que permanecer en tus corazones. Recuerda que los ojos del Señor recorren por toda la tierra para mostrarse poderoso a favor de aquellos que esperan en Él. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 5, versículo 11, me llama la atención. Hechos capítulo 5, versículo 11 dice: vino un gran temor sobre toda la iglesia. Vino un gran temor sobre toda la iglesia. O sea que entonces la iglesia de Hechos ciertamente estaba caminando, pero no todos tenían el temor del Señor. ¿Y por qué vino ese temor? Porque usted se acordará de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, un matrimonio. Pero llama la atención que ese matrimonio le miente al Señor. Porque usted se recordará que en ese entonces había muchas cosas en común. Y las personas vendían sus propiedades y traían el dinero y lo llevaban en manos de los apóstoles y lo ponían a los pies de los apóstoles, dice la palabra. Y entonces las necesidades eran en común. Y con ese dinero que llevaban de las ventas de sus propiedades, se suplían las necesidades. Se ayudaban a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados de ese entonces. Pero Ananías y Zafira, dice la palabra, que le mintieron al Señor y se pusieron de acuerdo. ¿Para qué? Se pusieron de acuerdo para quedarse con una parte de la venta de esa propiedad. Y entonces cuando llegan delante de Pedro, Pedro llama la atención que Pedro les dice: ¿por qué has mentido al Señor? Y entonces, por cuanto había mentido al Señor, los dos murieron, el esposo y la esposa. Y dice que un gran temor vino al corazón de la iglesia, a la iglesia de ese entonces, porque vieron que mentirle al Señor, este hombre y esta mujer murieron, perdieron la vida por mentirle al Señor. Hoy en día se necesitan iglesias temerosas del Señor. Y cuando hablo de iglesia, recuérdate que hablo de tu vida. Se necesita, no de cuatro paredes, se necesitan familias, jóvenes temerosos del Señor. Iglesia, si hay vidas temerosas, padres temerosos, hijos temerosos, matrimonios temerosos, van a haber familias temerosas, van a haber congregaciones, van a haber iglesias temerosas del Señor. ¿Por qué? Porque hoy es necesario que el temor de Dios permanezca en nuestros corazones en medio de una situación donde, hermanos, estamos en el tiempo final, viviendo los posteros tiempos, los finales de los posteros tiempos. Y algo que nos tiene que caracterizar como hijos de Dios es el temor del Señor. Donde quiera que estemos y vayamos, dar un buen testimonio de que somos hombres, de que hay jóvenes, de que hay señoritas, de que hay mujeres que son temerosos, temerosas de Dios. Entonces, esta noche yo quiero, juntamente con ustedes, escudriñar 3 familias que me llaman la atención a la luz de la palabra. De padres con un gran temor en sus corazones. Padres que tuvieron experiencias extraordinarias con Dios. Sin embargo, cuando uno analiza a la esposa, cuando uno analiza a los hijos, no eran temerosos del Señor. Pero los varones eran temerosos, las cabezas de hogar eran temerosos. Y entonces algo sucedió ahí, porque solo papá era temeroso, pero la esposa no era temerosa, los hijos no eran temerosos, por los hechos que narra la palabra del Señor. Y yo quiero que usted me acompañe
al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, número 1, recto, número 2, temeroso de Dios, número 3, y apartado del mal. Aquel hombre o mujer que es temeroso de Dios se aparta del mal. Una característica del que teme al Señor. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Entonces veamos y estudiemos rápidamente la vida de Job. Job es un hombre temeroso, un hombre que ama a Dios, un hombre que camina en rectitud delante del Señor. No le temía a los hombres, Job, le temía a Dios. Su propósito era agradar el corazón del Señor. Un hombre que llama la atención cuando la palabra nos enseña todos los días levantaba un altar al Señor. Y todos los días presentaba una ofrenda y decía: por si mis hijos pecaron el día de ayer y ofendieron al Señor, y presentaba una ofrenda delante del Señor por sus hijos. Mire, padre de familia, qué tan importante es que nosotros estemos clamando por nuestros hijos, estemos clamando por sus vidas, para que caminen temerosamente delante del Señor, para que sean jóvenes, señoritas, temerosos del Señor, con un testimonio agradable delante de Dios, para que nuestros hijos sean candeleros encendidos en medio de la oscuridad, para que nuestros hijos den testimonio de que en este tiempo hay jóvenes que saben agradar el corazón de Dios. Y eso era lo que Job hacía: presentar una ofrenda delante del Señor por si sus hijos pecaron el día de ayer. Entonces Job era apartado del mal, daba un buen testimonio a sus hijos, un buen testimonio a su esposa. Job entonces era un padre que estaba dando buen testimonio. Espera el Señor que usted y yo estemos dando un buen testimonio en nuestra casa de que somos temerosos del Señor, de que nuestro testimonio es agradable delante del Señor. Job tuvo 7 varones, 7 hijos y 3 hijas. Y entonces Job es un padre ejemplar. Sin embargo, llama la atención cuando dice que todos los días sus hijos se reunían y preparaban banquete y hacían fiesta. Y por favor, acompáñeme. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 4. Yo se lo voy a leer en el lenguaje actual. Los hijos de Job hacían grandes fiestas y siempre invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Eran tantas las fiestas que hacían que se iban turnando entre ellos. O sea que entonces yo me imagino que todos los días se hacía una fiesta. Entonces cada hijo tenía su casa y en cada casa se hacía un banquete. O sea que de lunes a domingo ellos se mantenían en banquete. Pero estos 7 varones invitaban a sus hermanas para que estuviesen en esas fiestas. Y tomaban vino y comían y se mantenían de banquete en banquete. Ahora llama la atención que en Job capítulo 8, versículo 4, se abre un ángulo, una puerta, para que podamos entender qué pasó con los hijos de Job. Porque usted se recuerda que dice que los hijos de Job estaban en la casa y vino un viento muy fuerte. Otra versión dice, y vino un huracán.
y fueron aplastados porque la casa cayó sobre ellos. Y entonces le llevan la noticia a Job: tus hijos estaban reunidos y vino un gran huracán y tus hijos fueron aplastados. Los 10 murieron. Y Job tuvo que enterrar a sus hijos, a sus 10 hijos. Imagínense qué dolor provocó eso en el corazón de Job. De un día para otro pierde a todos sus hijos. Pero cuando usted lee Job capítulo 8, versículo 4, la palabra, hermano, nos abre un ángulo. Job capítulo 8, versículo 4, y dice: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Entonces pareciera que los hijos de Job se reunían todos los días a hacer banquete, pero definitivamente pecaban contra el Señor. Llama la atención que mientras que Job levantaba altar a Jehová, sus hijos se mantenían en banquete. Sus hijos se mantenían en parranda, en fiestas. Pero déjeme pensar por un momento, haciendo cosas desagradables delante del Señor. Y por esto este versículo abre un ángulo. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Entonces no es casualidad que los 10 hijos de Job perecieron un día. Ahora me llama la atención, Job era temeroso, Job era recto, Job era apartado del mal, Job era justo. Pero Job imaginaba, pensaba cuál era la vida de sus hijos, los supervisaba, los dejó de supervisar, de tal manera que Job todos los días levantaba altar a Jehová. Eso no es casualidad, y decía: si mis hijos pecaron contra Jehová. Quiere decir que a Job ya le habían llegado noticias a sus oídos que sus hijos pecaban contra el Señor, para que Job todos los días se preocupara por levantar un altar. Entonces aquí hay un punto de reflexión para nuestras vidas. Job temeroso, pero sus hijos apartados. Job levantando altar, pero sus hijos en una vida inmoral. Job adorando al Señor, pero sus hijos desagradando el corazón del Señor. Entonces, ¿en qué momento falló Job y la esposa de Job? ¿En qué momento dejaron de supervisar a sus hijos? ¿En qué momento dejaron de ejercer su sacerdocio? ¿En qué momento dejaron de instruir a sus hijos? ¿En qué momento no aplicaron la corrección al corazón de sus hijos? ¿En qué momento no estorbaron el pecado de sus hijos? Porque entonces vemos una casa, pero una casa dividida. Los padres, entre comillas, adorando y exaltando al Señor, porque digo padres porque solo se habla de Job. Sin embargo, sus hijos apartados del Señor, sin el temor a Dios. Número 2, la esposa. Usted ve que la esposa de Job es una mujer que cuando ve la calamidad que le vino a Job, cuando ve la prueba que le vino a Job, cuando ve la situación, porque la vida de ellos, de esa familia, les cambió de un día para otro. En 24 horas la vida les dio vuelta, en 24 horas la vida les cambió. Entonces, oiga lo que dice, porque el caos fue en un día. Y cuando usted lee Job capítulo 1, los siervos de Job le estaban dando la noticia: se acaban de robar tu ganado, y ya venía otro. Hubo un gran viento, huracán, y la casa cayó sobre tus hijos, se aplastaron y murieron aplastados, y ya venía otro. Mira, Job, nos robaron el ganado, nos robaron los camellos, nos robaron las ovejas. O sea, noticia tras noticia tras noticia, malas noticias. Entonces usted sabe lo que dice la palabra. Job le da la honra al Señor, dice: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero en el capítulo 2, versículo 8, dice la palabra: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su esposa, su mujer: ¿aún retienes tu integridad?
Como quien dice, no has blasfemado, no te has peleado con el Señor, no le has reclamado nada al Señor. Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces ahora vemos a una esposa que apostata de la fe y que le invita a Job a que también Job apostate de la fe. Entonces un hogar partido, porque el corazón de la esposa, al venir la prueba, se evidenció lo que había en el corazón de la esposa. Al venir la prueba, se evidenció lo que había en su corazón, pero también se evidenció lo que había en el corazón de los hijos. O sea que en ese hogar faltaba el temor a Dios como un hogar. Entonces aquí hay una reflexión para nuestras vidas. Aquí hay una enseñanza para nuestras vidas. Qué bien que como padres estemos buscando al Señor, pero nosotros somos llamados a invitar a nuestros hijos para que le busquen al Señor, a invitar a nuestra familia para que busque al Señor, invitar a los nuestros para que busque al Señor. Y ese es un trabajo que como padres, como sacerdotes de casa, estamos llamados a invitar a nuestros hijos, a invitar a nuestra esposa para que juntos busquemos al Señor y caminemos juntos. Dice la palabra, caminarán juntos dos si no estuviesen de acuerdo. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo en el espíritu y juntos buscar al Señor y juntos caminar e invitar a nuestros hijos para que le teman al Señor. La vez pasada lo comenté y lo vuelvo a decir esta noche, hermanos. Estorbarles el pecado a nuestros hijos. Estorbarles el pecado a nuestros hijos. En otras palabras, no ser padres alcahuetas. No sé cómo se dirá en México ese dicho, pero acá padres que somos permisivos y permitimos que nuestros hijos hagan y deshagan. No, momento, sino que ellos aprendan a temer en sus corazones temor de Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué tan importante es que el temor de Dios permanezca en nuestros hogares? Padres e hijos, matrimonio e hijos. Porque Job es un modelo perfecto de un varón justo en la tierra, de un varón temeroso de Dios, de un varón que honra a Dios, de un varón, hermano, que aquí lo estamos leyendo, perfecto, recto. Pero ¿qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con su esposa? Entonces somos llamados como padres a cuidar nuestra grey, a ministrar el temor de Dios en nuestro hogar y decirle, Señor, pon un espíritu de temor de tuyo en el corazón de nuestros hijos, para que nuestros hijos te teman, te alaben, te admiren, te honren, te obedezcan. El temor tuyo en sus corazones. Segunda familia, Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículo 20. Génesis capítulo 25, versículo 20. Y es la familia de Jacob. Génesis 25, 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre,
Y salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, el primogénito. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue y llamó su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Entonces aquí vemos una familia de 2 hijos, 2 jóvenes, Esaú y Jacob. Ahora, llama la atención cuando nosotros evaluamos la palabra del Señor, Romanos capítulo 9, versículo 13. Romanos capítulo 9, versículo 13. Vamos a leer desde el 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Me llama a mí la atención de esa declaración de parte del Señor. Nace primeramente Esaú y luego Jacob. Pero hay una palabra del cielo, que había una palabra de predestinación para Jacob. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos. Y de esos 12 varones, el Señor levanta a la nación hasta el día de hoy llamada Israel, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Pero llama la atención que Jacob, número 1, roba la bendición del primogénito. Usted conoce la palabra. Y entonces se pone las vestiduras de Esaú y entra a la tienda de su padre. Y ya Isaac había perdido la vista, ya tenía problemas de visión. Y entonces Jacob usurpa el nombre de Esaú. Y le dice el padre, huelo a Esaú, pero oigo hablar a Jacob. Y entonces Jacob engaña al padre y le dice, yo soy Esaú, bendíceme. Y entonces usted sabe la palabra que Isaac suelta, una palabra de bendición sobre la vida de Jacob. Y cuando llega Esaú a la tienda y le pide la bendición al padre, le dice, yo ya te bendije. Y entonces Esaú se da cuenta que su hermano le ha robado la bendición. Jacob huye. Y entonces cuando huye a la tierra de Labán, usted lo sabe, Jacob trabaja 7 años por una mujer y vuelve a trabajar otros 7 años por la que amaba. Trabaja 14 años. 14 años. Y luego se queda unos años más, en promedio casi 20 años en la casa de su suegro. Es prosperado, crecen sus ganados, crece su patrimonio. El Señor estaba con él. Y entonces vemos cómo Jacob tiene en su trayectoria de vida 2 escenas muy importantes. La primera, cuando sale de su casa y huye, tuvo un encuentro personal, porque dice que Jacob, ya agotado de caminar y de huir de la vida de Saúl, dice que llega a un lugar y recuesta su cabeza sobre una roca. Y entonces sueña que el cielo se abre, que ángeles subían y bajaban una escalera de la tierra al cielo. Y entonces al día siguiente él le pone a ese lugar Betel, que significa